I think it's time to start. Hello, everyone, and welcome to today's Hola a webinar. todos y bienvenidos al webinario del día de hoy sobre la terapia hormonal en la menopausia con dosis ultra baja. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y para quién? Soy Angelica Linden Hirschberg. Soy profesora en Suecia en la Universidad de Karolinska y también soy presidente de EMAS, la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Antes de comenzar, quisiera agradecer a Abbott por su apoyo y por hacer que esta serie de webinarios sea posible. El programa y el contenido son responsabilidad de EMAS. Y ahora, pasando a las cuestiones técnicas. Han entrado en este webinario en modalidad de solo escucha. Esto significa simplemente que sus micrófonos están en mudo para no poder escuchar ningún tipo de ruido desde vuestro lado. Así que les pedimos que nos envíen sus preguntas escritas en el icono de preguntas y respuestas en la parte inferior del panel de Zoom. Podemos responder sus preguntas en cualquier momento y las leeremos al final de la presentación. Además, tendremos traducción simultánea de este evento y pueden seleccionar uno de los siguientes idiomas: chino mandarín, portugués, ruso, español o ucranio. Y pueden seleccionar el idioma haciendo clic en el icono de interpretación que encontrarán en el panel de Zoom. Finalmente, les recuerdo que estamos grabando el webinario del día de hoy y podrán verlo a través de la página web de EMAS. Nuestra primera oradora es la doctora Alexandra Gromova, quien es profesora asociada del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Neonatología de la Facultad Nacional de Educación de Posgrado Bogomolets de la Universidad Médica Nacional de Kiev, Ucrania. También es miembro de la Asociación de Obstétricos y Ginecólogos de Ucrania y también miembro de la Sociedad Internacional de Ginecólogos y Endocrinología Ginecológica. El título de la presentación tiene que ver con THM-TRH en casos especiales. Por favor, doctora Gromova, le dejamos la palabra. Hola a todos. Bueno, antes que nada quisiera decir gracias a EMAS por tenerme aquí. Y debería decir gracias a las fuerzas que defienden Ucrania por haber salvado mi vida y por poder estar acá. Vamos a ver, buscar mi presentación. Moments. Un segundito, por favor. Mientras tanto, les recuerdo a todos que pueden dejar sus preguntas utilizando el panel de preguntas y respuestas como mencionábamos Angélica al principio. Pueden mandar todos sus comentarios a través de preguntas y respuestas, que serán siempre muy bienvenidos. Bueno, mi presentación tiene que ver con terapia hormonal en la menopausia y terapia de reemplazo hormonal en casos especiales. Mi declaración de conflictos de intereses, tengo la responsabilidad de toda la información que voy a darles aquí. Bueno, cuando tenemos un paciente sano, sin comorbilidades, sin ningún tipo de afección médica, pero a veces sucede que en las mujeres de mediana edad tenemos deficiencia de estrógeno en la menopausia. En las mujeres con algunas afecciones o problemas médicos. Y en este caso, tendríamos que
poner un poco más de conocimiento, de inteligencia para llegar a algunas decisiones especiales. Es el nivel de juego más avanzado esta situación. Entonces, ¿cómo podemos compensar la deficiencia estrogénica en los siguientes casos, como fibroma uterino, endometriosis, hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico? Y esto es una situación bastante común en una edad, en una media edad superior a los 60 años, porque algunos pacientes necesitan esta THM. Y los beneficios en esta situación con las mujeres con estas afecciones médicas. A veces tenemos un equilibrio entre riesgo y beneficio y tenemos que justamente ir a buscar esto. Bueno, comencemos así con fibromas uterinos. Esta es la situación más común en mujeres de 45, 50 años de edad. Los fibroides tienen presentación de receptores de estrógeno y progesterona. Son dependientes de progesterona y tenemos aromatización de andrógenos a estrógenos directamente en fibromas. Cuando miramos los miomas uterinos en esta edad, tenemos que saber que al menos una de cada 5 mujeres antes de la edad de la menopausia tiene fibromas. Los síntomas más activos vienen en la perimenopausia, pero los fibromas uterinos suelen ser asintomáticos en la mayor parte de los casos. Y los miomas uterinos son un factor de riesgo bajo para el cáncer de mama, independientemente de la terapia hormonal en la menopausia. Los efectos de la THM en los miomas uterinos fueron estudiados. ¿Y qué fue lo que se descubrió? Bueno, prestemos atención a estrógeno y progestógeno. Tibolona, progestágeno. Bueno, tenemos diferentes resultados. Principalmente los tamaños con tibolona del fibroma quedan estables, pero estrógeno más progestágeno aumenta el tamaño del 25 al 28%, no cambia en el 41% y se ve reducido en un 31%. Se vio también una reducción importante en algunos estudios con SERM. Cuando miramos los fibromas uterinos, tenemos que considerar algunos puntos prácticos antes de THM. Los miomas menores de 3 centímetros raramente crecen. El aumento de esto es superior al 25% durante el tercer año de terapia sucede raramente, y esto es más o menos en el 8% de las mujeres. Cuando consideramos la ruta de administración del estrógeno, tenemos que saber que el estradiol transdérmico muchas veces, a menudo, provoca el crecimiento de fibromas más que el estradiol oral. Dosis bajas de progestágeno en la terapia hormonal son más aceptables. Un riesgo más grande de crecimiento sucede 2 años después de la suministración, pero más tarde que eso es bastante raro. Como resultado, tendríamos que controlar a nuestras pacientes durante los primeros 2 años principalmente. Aquí tenemos algunos puntos prácticos para prescribir la THM en mujeres con fibromas. Tenemos que prescribirlo en mujeres que tienen miomas asintomáticos y no están indicadas para cirugía. El seguimiento con sonografía del fibroma es necesario, en particular en los primeros 2 años, porque uno podría esperar un crecimiento de estos fibromas en este periodo. Es más seguro recetar la terapia hormonal en menopausia a mujeres posmenopáusicas con viejos miomas de tamaño estable.
Si el fibroma aumenta de más del 25%, tendríamos que considerar detener la terapia hormonal y y dar dosis más bajas, tanto de estradiol como de progestina. 0.5 miligramos de estradiol y 2.5 de dihidrogesterona. ¿Y qué sucede con los tumores STUMP? Estos son casos especiales donde los fibromas pueden volverse tumores y los grupos de tumores del músculo uterino de potencial maligno incierto. Sigue habiendo problemas de tratamiento y observación y la THM en mujeres con tumores de este tipo no se ha estudiado lo suficiente, por lo que por ahora es preferible no prescribir THM. La situación es un poquito más complicada cuando las mujeres tienen historial de endometriosis. Cuando tenemos pacientes con endometriosis, nos esperamos que esto suceda en la menopausia porque puede verse así un alivio de los síntomas. La endometriosis es una enfermedad de las mujeres más jóvenes que están ovulando, pero la endometriosis es un factor de riesgos para la insuficiencia ovaria prematura al principio y una menopausia precoz. Quienes tienen endometriomas principalmente y quienes han tenido cirugía. La edad de 35-40, endometriomas bilaterales en cirugía, son la causa principal de la insuficiencia ovárica prematura. La endometriosis es un factor de riesgo de osteopenia, osteoporosis, artritis y artrosis, depresión y enfermedades cardiovasculares. El mismo factor de riesgo que la menopausia. Y hemos resumido estos factores. Principalmente las mujeres con endometriosis tienen peores menopausias y toda esta situación es algo que podemos mantener controlado con la terapia hormonal, pero podemos dar esta terapia hormonal en la menopausia a pacientes con antecedentes de endometriosis. Tenemos pros y tenemos contras. La THM puede disminuir la osteoporosis, la artrosis, los síndromes vasomotores, los riesgos cardiovasculares y la depresión. Pero tenemos los contras. ¿Qué sucede con la recurrencia y la malignidad? Tenemos que considerar este escenario negativo de la THM. Cuando miramos los resúmenes, las investigaciones de THM y la endometriosis, podemos ver un riesgo que ha aumentado de recidivas, de neoplasia maligna y no reduce el riesgo de recidiva. Y si miramos más en profundidad y en detalle, podemos ver que la cirugía radical tiene un riesgo extremadamente bajo de recurrencia. Si ha tenido una esterectomía total, tiene un riesgo sumamente bajo de recidiva. Cuando la paciente tiene una endometriosis definitiva, tiene un riesgo mayor cuando tiene endometriosis. Un mayor riesgo de recaída y malignidad para estos pacientes se da estradiol en monoterapia. Y hay un mayor riesgo de recaída y malignidad en la terapia con fitoestrógenos, testosterona y tibolona. No es una decisión para este paciente, no es una decisión segura. Para las mujeres jóvenes con insuficiencia ovárica prematura como resultado de la cirugía de endometriosis, los beneficios superan con creces el riesgo. Y el punto principal es que hay que evitar el estradiol para estos pacientes. Tenemos una review sobre el impacto de la terapia de reemplazo hormonal con riesgos en el cáncer
y la historia de endometriosis, en particular el cáncer de ovarios. Esta excepción utiliza solo estrógeno. La THM-TRM no aumentan el riesgo de cáncer ovárico en las personas con historial de endometriosis. No el estrógeno solo se pueden utilizar, la TRH no estrógeno solo se puede utilizar para mejorar la calidad de vida de las mujeres sintomáticas con endometriosis posmenopáusica. Y aquí tenemos algunas partes prácticas para la terapia hormonal en la menopausia. ¿Cómo no dar alguna oportunidad al mal para poder llegar a este mejor escenario, para no aumentar la recurrencia en el cáncer de ovario? Realizar una cuidadosa selección de los pacientes, tener una presencia de indicación estricta para THM, controlar los síntomas y utilizar estrógeno con progestágeno, incluso en caso de histerectomía total. Con el pasar del tiempo, este paciente tendrá solo terapia combinada y una dosis continua de E más P a dosis bajas, como Femoston y Conti, y una dosis ultra baja de E más P, como Femoston Mini, es la mejor opción para estos pacientes. Discutamos entonces la hipertensión arterial y la terapia de reemplazo hormonal. La menopausia está conectada directamente al riesgo cardiovascular. Tenemos riesgos directos como obesidad visceral, dislipidemia, resistencia a la insulina, el aumento de la presión arterial y la inflamación crónica, la arteriosclerosis, SBC ictus. Podemos tener estrés oxidativo, proliferación de células vasculares, inflamación de las paredes vasculares, rigidez de las arterias y disfunción endotelial. Tenemos entonces riesgos directos e indirectos. En la edad de la menopausia, la mayor parte de las mujeres tienen menor actividad física, cambios de humor, sarcopenia, y esto puede llegar a la obesidad. La obesidad más la arteriosclerosis pueden generar riesgos cardiovasculares y posibles ictus e infarto cardiovascular. La tensión arterial y las hormonas. Las mujeres con una tensión arterial normal viven una media de 5 años más. El papel protector de los estrógenos es probada, pero no plenamente comprendida. La menopausia es un doble riesgo de hipertensión y la incidencia de la hipertensión en mujeres posmenopáusicas alcanza el 75%. A partir de los 65 años de edad tenemos una igualdad de género para la diabetes y la hipertensión, así como para las enfermedades cardiovasculares. Y las mujeres superan a los hombres en la frecuencia de hipertensión. Hipertensión, THM, TRM, muchas controversias. La terapia hormonal para la menopausia puede aumentar o reducir o dejar estable la presión arterial. Si miramos en profundidad, podemos ver diferencias entre la ruta de administración, tipo de progestina y cómo influye en la presión arterial. La THM puede dar un ligero aumento en la presión arterial. La ruta estradiol oral no transdérmica está asociada con una frecuencia de aumento en la presión arterial. La combinación de estradiol con embarazadas y no embarazadas puede aumentar la presión. Dos papers del 2014 y 2022 muestran los mismos resultados. 17B estradiol es más seguro. La ruta parenteral de suministración tiene algunas ventajas. Cuando miramos la progestina,
se vio que la dihidrogesterona, drospirenona y progesterona micronizada tienen beneficios según cómo influyen en la presión arterial. La THM puede reducir los efectos de los antagonistas del calcio y los diuréticos tiazínicos. Antes de receptar tenemos la THM, tenemos que evaluar los riesgos asociados con SB y con las enfermedades cardiovasculares. Hay consenso entre la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión con respecto a la prescripción de THM. Este documento subyace que la terapia hormonal sustitutiva, donde los estudios transversales establecen que la menopausia duplica el riesgo de hipertensión. Puede prescribirse la THM si la presión arterial está bajo control con fármacos hipertensivos. Claramente las mujeres tienen que ir al médico de familia o al cardiólogo y tomar fármacos hipertensivos y luego ir al ginecólogo para la prescripción de la THM. Y en esta situación sería seguro. En el año 2022 tuvimos documentos fabulosos con criterios de elegibilidad para la prescripción de THM. Como saben, este tipo de decisiones para la contracepción oral dividió a las mujeres así en grupos con riesgo bajo o alto para que se le recetaran y podría ser lo mismo con THM. Si miramos la presión arterial, vemos en la zona verde que es seguro cuando nuestro paciente tiene la presión arterial bajo control. Cuando miramos las mujeres que fuman, tienen situaciones adversas y tenemos que prestar atención a las mujeres que son fumadoras activas. Tienen situaciones más peligrosas que las mujeres con hipertensión. Y a veces no prestamos atención a las mujeres fumadoras. Entonces, los acentos prácticos. Primero, la THM está indicada para aliviar los síntomas de la menopausia, no para prevención primaria. THM puede tener un efecto preventivo potencial en el desarrollo de la depresión, la hipertensión arterial, pero no lo utilizamos para estas indicaciones. La dosis y los regímenes de THM, así como la edad de la mujer, son factores importantes a considerar para la seguridad de la terapia. Los factores de riesgo de SB deben evaluarse antes de prescribir la terapia hormonal en la menopausia. En caso de incertidumbre sobre el riesgo cardiovascular individual, se recomienda considerar el índice de calcio coronario según la MSST. La THM no se recomienda para mujeres de alto riesgo y con un evento cardiovascular previo. Y en general no se recomienda iniciar la THM en mujeres asintomáticas. Saben que las mujeres que tienen síntomas de diabetes, riesgo cardiovascular y Alzheimer, se conecta con las mujeres con síntomas vasomotores y se les da así prevención de enfermedades cardiovasculares. Entonces, vayamos a ver ahora la dislipidemia. Los efectos de la terapia hormonal en la menopausia y el perfil lipídico han sido bastante investigados. Tenemos muchos documentos, metaanálisis
y la THM podría disminuir significativamente la concentración del colesterol total, LDL, y de la lipoproteína A. La THM oral aumentó significativamente la concentración de triglicéridos en comparación con la terapia hormonal en la menopausia, pero se asocia la THM oral se asocia a efectos positivos en la concentración del LDL-C. Para mujeres sin riesgos de SB o hipertrigliceridemia, la THM oral podría posiblemente proporcionar mayores beneficios. Las dosis bajas de THM podrían lograr los mismos efectos en el perfil lipídico que la THM de dosis convencional, pero esto sigue siendo confuso. La ventaja de una dosis baja de terapia hormonal en la menopausia sobre los lípidos se limita posiblemente a los niveles de triglicéridos. Para quienes tienen trigliceridemia, sería más apropiada una dosis baja y ultra baja de terapia hormonal. La declaración de EMAS, la declaración de posición de EMAS para mujeres con THM y dislipidemia es que la terapia sistémica con E2 tiene un efecto de dosis dependencia en disminución de triglicéridos, LDL y HDL. El estradiol oral tiene un beneficio más pronunciado en el colesterol HDL bajo. Se prefiere el E2 transdérmico para quien tiene triglicéridos altos. El dihidrogesterol o la progesterona micronizada en THM son mejores porque no reducen el efecto positivo del estradiol y deberían ser la primera opción en mujeres con dislipidemia. Conditions that connect directly with dyslipidemia. Las condiciones que se unen a la dislipidemia y a los riesgos cardiovasculares son la obesidad y la diabetes. Si miramos los ensayos que investigan la deficiencia estrogénica y el riesgo de diabetes de tipo 2, tenemos la misma dirección desde el 2002. La deficiencia de estrógeno en la menopausia aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, en particular para las mujeres que han tenido una ovariotomía, se ve aumentado del 57%. Los efectos de MHT y el riesgo de diabetes de tipo 2. De los ensayos de WHI tenemos la misma dirección. Vemos una disminución de riesgo de tipo 2 del 65%. Las mujeres con síntomas vasomotores tienen un riesgo más alto de diabetes de tipo 2, al menos un 18%, y se correlaciona con la intensidad y la duración de los síntomas vasomotores. Lo mismo sucede con el riesgo cardiovascular. Cuando se da una terapia hormonal en la menopausia para mujeres con síntomas vasomotores, se ve que hay una reducción en la diabetes de tipo 2. La terapia hormonal en la menopausia tiene beneficios como reducir la resistencia a la insulina y la hiperglicemia postprandial y reduce el riesgo de diabetes tipo 2. Pero a pesar de los efectos positivos de la THM, la frecuencia de suministración en mujeres con diabetes de tipo 2 es del 50% menor que en la población general. Lancet give us a paper with Lancet ha realizado un paper con estas recomendaciones
de la transición de la menopausia como la edad de oro para prevenir enfermedades cardiovasculares. La terapia hormonal para la menopausia iniciada antes de los 60 años o hasta 10 años desde el inicio de la menopausia en mujeres con síntomas vasomotores con riesgo de osteoporosis, actualmente es la única intervención que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes en mujeres sanas de edad media. La posición de EMAS. La terapia hormonal en la menopausia tiene un efecto positivo en el perfil glucémico y en las mujeres con diabetes de tipo 2. El inicio oportuno de la THM puede retrasar el desarrollo de diabetes. La terapia hormonal en la menopausia oral es preferida, excepto que hayan contraindicaciones absolutas. Si existen contraindicaciones para la THM y un alto riesgo de trombosis utilizando formas transdérmicas de THM, podría ser preferible. Con los progestágenos disponibles y estudiados de la THM, dihidrogesterona y progesterona micronizada no reducen los efectos positivos del estrógeno. Una pregunta común de las mujeres con respecto a las hormonas es el peso. ¿Puede influir en el peso? Bueno, se ha investigado la obesidad en la menopausia. Los cambios de estilo de vida son la base para superar la obesidad. El aumento de peso está relacionado directamente con una disminución en los niveles de estradiol en la menopausia. Las mujeres que reciben terapia hormonal tienen un menor riesgo de obesidad abdominal y mantienen la composición corporal mejor. Incluso si tienen el mismo peso, quienes toman terapia hormonal tienen una mejor composición corporal con menor obesidad abdominal. ¿Y qué sucede con la masa muscular? Porque sabemos que las mujeres con normopeso en menopausia pueden tener obesidad por tener una baja masa muscular y una masa grasa más alta. Esta investigación viene de Corea, donde se investigó a más de 4.200 mujeres posmenopáusicas. Midieron el peso, la circunferencia de la cintura, la proporción de músculo, del peso del músculo en el peso total y estudiaron el historial de hipertensión y terapia hormonal en menopausia. La sarcopenia estaba relacionada con la historia de hipertensión y una escasa actividad física. La terapia hormonal en menopausia prolongada resultó ser un factor protector contra la sarcopenia que fue más pronunciada en las mujeres menores de 65 años y el régimen de dosis ultra bajas es una opción óptima para la THM prolongada. Y mirando este criterio de elegibilidad, podemos encontrar zonas verdes para la hipercolesterolemia, hipertensión y la zona amarilla para mujeres con obesidad, índice de masa corporal superior al 30. Y tenemos que prestar atención a las mujeres con IMC de más de 30. La terapia hormonal en la menopausia para el síndrome metabólico dislipidemia. Las mujeres con más de 60 años y terapia hormonal. ¿Cuánto duran los síntomas vasomotores? En promedio, unos 7 años. Pero el 8% de las mujeres tienen síntomas vasomotores severos durante más de 20 años. Y el 16% de las mujeres de 85 años tienen síntomas vasomotores. Tenemos algunas situaciones en las que es necesario prolongar la terapia hormonal por los síntomas vasomotores en edad avanzada. Hay una situación completamente diferente si consideramos la iniciación de la THM o su extensión. La extensión es algo que se puede utilizar. La iniciación de THM con una edad superior a 60 puede ser un poquito peligroso debido a los riesgos de trombosis.
Y si los síntomas vasomotores no se detienen desde la menopausia, se puede dar antidepresivos a las mujeres o gabapentina. Y la primera aparición de síntomas vasomotores tendríamos que excluir la tirotoxicosis, tuberculosis, VIH, linfoma y otras afecciones de salud, porque principalmente las mujeres no tienen síntomas vasomotores 10 años después de la menopausia. La ampliación de la MGT tiene controversias y la suspensión de la THM en mujeres con más de 65 años no está apoyado por la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos ni la Asociación Americana. 65. La terapia hormonal, según la declaración de posición de la Sociedad Norteamericana de la Sociedad de Menopausia, la terapia hormonal en la menopausia es posible con bajo riesgo de trombosis y cáncer de mama, alto riesgo de osteoporosis, persistencia de SMV, intolerancia o fracaso de otros tratamientos. Podemos probarlo si no funciona. Si consideramos la terapia hormonal, tenemos que usar dosis muy bajas de estradiol. Considerar formas transdérmicas y dihidrogesterona o progesterona micronizada como progestina es preferible. La terapia hormonal en la menopausia no se ofrece para la prevención de SV y demencia. Las mujeres con síntomas vasomotores podemos prescribir la THM, pero no como prevención primaria. Si miramos los criterios de elegibilidad, podemos ver a las mujeres con más de 40 en la zona verde. Si toman THM antes de esta edad. Si consideramos la iniciación de THM, van a estar en la zona amarilla. Mejor no prescribir y usar otras alternativas. Con más de 70 años no es apropiado. Entonces, complicado no significa imposible. Antes de rechazar la terapia hormonal, hay que estimar los riesgos de ambos, de prescribir o no prescribir la terapia hormonal. Los datos sobre el riesgo de la terapia hormonal en grupos de pacientes con comorbilidades vienen revisados y actualizados periódicamente, entonces mantengámonos siempre actualizados. Y tenemos que recordar que el diablo está en los detalles. Así que tenemos que mirar en profundidad para cada paciente. Les agradezco así por la atención y bueno, cuando hayamos vencido les daremos la bienvenida a Kiev. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación y tendremos a otra oradora, Galina Gramievokova, pero lamentablemente no ha podido unirse a la charla de hoy por circunstancias inesperadas, pero lo positivo es que ahora tenemos tiempo para nuestras preguntas. Tenemos algunas preguntas ya que nos han mandado, así que por favor, bueno, hay espacio para más preguntas. Voy a comenzar así con la primera. También puede verla la doctora en las preguntas. En pacientes con un historial de ataque cardíaco o infarto de miocardio, con factores de riesgo bien controlados, que toma estatinas y otros medicamentos con presión arterial normal. Pueden comenzar con HRT transdérmico si otras alternativas no funcionan. Lamentablemente mi opinión es que no tendríamos que utilizarlo porque si miramos los criterios de elegibilidad,
cuando vemos eventos cardiovasculares isquémicos, infarto de miocardio, por ejemplo, estos pacientes están en la zona roja o naranja, no en azul ni incluso amarillo. Incluso para las mujeres que han tenido stent, pueden utilizar una dosis transdérmica ultra baja. Se pueden utilizar alternativas como antidepresivos, no solo fitoestrógenos. Bueno, esto nos lleva así a la próxima pregunta. ¿Cuál sería exactamente la definición de una dosis baja de THM y de ultra baja? ¿Podría contarnos sobre esto con respecto al estradiol oral y transdérmico? ¿Qué significa exactamente bajo o ultra bajo? Bueno, 1 miligramo y ultra baja es 0.5 o menos. Y para estradiol transdérmico, la dosis más baja que puede dar beneficios es 0.14 transdérmico. 0.14. 0.14. Transdérmico en microgramos. 25 a 100 microgramos. Estamos hablando de gel. Sí, gel. Porque también tenemos los parches. Sí, estoy hablando de gel. La dosis más baja transdérmica. Bien, acá tenemos otra pregunta. ¿Podemos prescribir terapia hormonal si la paciente ha tenido una histerectomía hace 3 años? Sí, por supuesto. Si la paciente ha tenido una indicación de terapia hormonal, está bien. Y en esta situación podemos prescribir también estradiol, excepto para las mujeres con endometriosis o cáncer endometrial. Pero estas son otras situaciones. Bueno, la pregunta quizás se refiera a que tengamos que comenzar el tratamiento más cerca de la menopausia. Y en este caso no sabemos si la paciente tiene solo histerectomía o también tiene una flectomía bilateral. Claro, por supuesto tenemos que saber si ha sido la histerectomía en perimenopausia o ya en menopausia, cuánto tiempo ha pasado, por supuesto. Muy bien. Veamos qué más tenemos por acá. Otras preguntas. Hemos estado hablando sobre la definición de dosis baja y ultra baja. ¿Existe algún riesgo de prescribir la terapia de reemplazo hormonal continua en premenopausia si no está disponible la terapia hormonal cíclica? Bueno, en esta situación, las mujeres pueden tener spotting o sangrado impredecible. Es seguro, pero no es cómodo para las mujeres. Bien, y tenemos otra pregunta acá. ¿Qué sucede si utilizamos la THM en condiciones? Bueno, ahora no estoy segura de estas palabras, artritis reumatoide y LES. Si el paciente tiene artritis reumatoide sin cambios en la coagulación, se puede utilizar transdérmico y podría ser más seguro. Y veo que la doctora Galina Grebennikova se ha unido a nosotros. Lamentablemente ha llegado bastante tarde, pero quizás
pueda hacer comentarios en estas preguntas. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta por acá. En casos de ictus, ¿se puede administrar la THR transdérmica en dosis bajas, ya que no es trombogénica? ¿Qué piensan? Doctora Galina, quisiera responder esa pregunta. Buenas tardes. Creo que la dosis baja de terapia hormonal en menopausia sea buena para mujeres con algunos síntomas y tengo buena experiencia con estas dosis bajas. Generalmente empezamos después de 50 años, por ejemplo, utilizando 1 miligramo de estrogel y 5 miligramos de dihidrogesterona. Y después de 12 meses, generalmente cambio a dosis ultra baja. Y esta es una buena práctica. Pero ¿lo dan realmente a un paciente con un ictus? Esto es una mujer que ha tenido un ictus. Sí. ¿Se lo daría a una mujer así? No. En casos de ictus, tenemos documentos brillantes con estos criterios de elegibilidad. Simplemente miremos esto para dar opciones seguras para las pacientes y para los médicos. Porque tenemos problemas. Y con respecto a los ictus, aclarar en la situación que cuando nuestros pacientes tienen un ictus trombótico y tiene factores de riesgo, no tenemos que prescribirlo. Si tiene un ictus isquémico en joven edad y cualquier otro factor de riesgo, si tuvo un ictus y luego estrógeno no es un problema. Luego, cualquier factor de riesgo se puede prescribir una dosis baja o ultra baja transdérmico. Creo que en la mayor parte de los casos podemos tener complicaciones. Yo tuve mujeres con ictus y luego insuficiencia prematura ovárica a los 35. Así que era una situación muy complicada y le prescribí transdérmico. Creo que sea importante que en todos los casos equilibremos el riesgo potencial con el beneficio potencial. Y por supuesto, muchos factores están involucrados en esto. La edad del paciente, los síntomas que tiene y también para las mujeres jóvenes no es solo el tratamiento del síntoma, también protegerla contra complicaciones médicas, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y demencia. Para los pacientes jóvenes que mencionaba con insuficiencia ovárica prematura. Así que podría ser bastante complicado equilibrar todos estos factores, pero creo que esto sea la parte fundamental, que para cada individuo tengamos que hacer esto. Tenemos que estar seguros de tener toda la información y poder hablar y estar conectadas con este paciente. Estoy de acuerdo. Tenemos más preguntas acá. Veamos.
Mientras tanto, gracias Galina por haberse unido. No vamos a tener tiempo en este momento de tener su presentación, pero sí vamos a grabar la presentación de Galina y luego vamos a enviarla para que la gente no se pierda su valiosa presentación. Muchísimas gracias y perdón por haber interrumpido. Muy bien. Tenemos otra pregunta acá. En mujeres con más de 60 años de edad, ¿considerarían 25, un parche de 25 miligramos transdérmico? Sí, ¿por qué no? Es una buena opción. Pero tenemos que recordar proteger el endometrio con una dosis baja de dihidrogesterona o progesterona micronizada, que son las progestinas más seguras. Sí, totalmente de acuerdo. Y otra pregunta por acá. Me sorprende la recomendación para mujeres de más de 60 años, teniendo en cuenta los efectos beneficiosos a largo plazo de THM sobre los huesos, las arterias, la salud vaginal y las funciones cognitivas. ¿Ofrece la dosis baja o ultra baja los mismos beneficios? Siempre he pensado que no existía un límite de edad para la terapia de reemplazo hormonal si se comienza al principio de la menopausia y siguiendo las preferencias de las mujeres. Es la pregunta más compleja realmente, porque cuando miramos en la profundidad de la terapia hormonal podemos recordar diferentes enfoques, siempre que sea posible, siempre lo más corto posible. Y ahora tenemos que encontrar el equilibrio óptimo. Y como esto parecería ser 10 años. A las mujeres más de 60 años tenemos que considerar el riesgo y el beneficio. Si ayuda con los riesgos vasomotores y no hay una opción alternativa controlada, podemos extender la THM con dosis ultra baja. Con un 0.25 miligramos de estradiol oral, se puede mantener una buena densidad, o sea, no aumentarla, pero sí mantenerla. Transdérmico, bueno, puede que tenga algunas preferencias, pero nuestros documentos, nuestros criterios de elegibilidad, nos recomiendan detenernos a los 70. Porque no tenemos suficiente información. Según las directrices internacionales, no tenemos una edad para detener la terapia hormonal, pero recomendamos comenzar lo más cerca de la menopausia posible. Y como decían, para la menopausia normal tendría que ser un tratamiento de síntomas y no una prevención. Así que en la mayor parte de los casos, 5 a 10 años sería suficiente, supongo. El punto de vista práctico, creo que luego tendríamos que detenernos y ver si la paciente tiene síntomas vasomotores u otros tipos de síntomas o no. Y luego, doctora Galina, ¿quiere añadir algo? Sí, son preguntas muy interesantes. Yo tengo algunos pacientes, una mujer de 73, por ejemplo, otra de 74, y no quieren detener la terapia. Y ahora utilizan dosis ultra bajas de terapia hormonal. Esta es mi experiencia y todos los años hacemos controles. Y las mujeres están muy felices. Creo que la mayor parte de nosotras tenemos esta experiencia con mujeres que no quieren detener la terapia. Y mientras que se tenga esta discusión con las pacientes y las informemos sobre riesgos potenciales, pero también sobre los beneficios, bueno, si ellas realmente quieren continuar, está bien.
pero tenemos que mantener la dosis lo más baja posible. Sí, la situación real con las dosis ultra bajas, bueno, tenemos que discutirlo con los pacientes, porque es muy difícil encontrar un equilibrio entre riesgo y beneficio. En mi práctica tengo una colega que toma MHT a los 78, pero bueno, se asume su responsabilidad. Bueno, tenemos tiempo para una ultimísima pregunta. Cuando la mujer baja de peso, ¿disminuye así también sus síntomas? Y en este caso, ¿qué síntomas disminuyen? ¿Qué piensan al respecto? ¿Ven la pregunta? Quizás no la he entendido bien a la pregunta. Si se baja de peso, se reducen los síntomas de la menopausia. Aumentar de peso, bajar de peso. De bajar de peso, bajan los síntomas. Bueno, tenemos algunos estudios sobre la conexión entre el peso y los síntomas vasomotores. Y me sorprendió el resultado de estos estudios. Porque cuando vemos la aromatización de andrógenos a estrógenos y menos síntomas vasomotores, pero no mujeres con obesidad que tengan más síntomas vasomotores. Pero no sé si hay investigación sobre disminuir de peso y disminuir los síntomas vasomotores. Eso no lo sé. Bueno, los estudios demuestran que las mujeres con obesidad tienen más síntomas que las mujeres normopeso, pero no sé si hay estudios, como decían, que demuestren que una pérdida de peso pueda reducir los síntomas. Esto no lo sabemos. Sería seguramente un estudio interesante. A ver, algunas preguntas más. Bueno, la última pregunta ahora. ¿Tendríamos que estar preocupados con mujeres con fibroides grandes, sin sangrado, con migraña y TRH en baja dosis? Y si hay que hay que monitorear los miomas. Si no hay problemas de sangrado, pero al menos fibroides, esto tendría que ser una preocupación. Si no hay síntomas, no hay sangrado, no hay indicación de cirugía y la mujer toma Mirena, tendríamos que dar estrogel de dosis o estradiol ultra bajo o parche y monitorear el tamaño de los miomas y recordar que a los 2 años de terapia hormonal, bueno, los primeros 2 años son los más peligrosos para el crecimiento del mioma. Doctora Galina tiene la última palabra acá, así que si quiere darnos algún mensaje importante, este es su momento. Si hablamos sobre el DIU y esta progesterona micronizada, creo que sea bueno porque es más fácil para las mujeres. Y creo que sea buena práctica. Y quizás más saludable y una buena calidad de vida para cada una. Ok, bueno, muchísimas gracias. Creo que ha llegado el momento de terminar este webinario. Así que muchas gracias a todos, principalmente a los oradores y también muchas gracias a todo el público por sus preguntas. Espero que hayan encontrado el webinario muy interesante.
Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Angélica, por la moderación del webinario. Muchas gracias.